noches, muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Todos bien? Excelente. Me ¿Colegos muy y colegas cómo es? Colegas y colegos. Es una tradición lingüística. Me parece bien. Me parece a mí bien, también. sobre todo estando aquí unas invitadas. Exactamente, que ahora voy a presentar. Está con nosotros la señora Gabriela Cerruti. Ahora, Gabriela, ¿cómo te va? Bienvenida. Es legisladora porteña por Nuevo Encuentro. También está con nosotros para compartir el programa la diputada Diana Conti. Hola, Diana, ¿cómo te va? Diputada por el Frente para la Victoria. Gracias. Una mujer que hoy fue nombrada varias veces en varios diarios y demás. Vamos a estar hablando, obviamente... La mujer que hizo la tapa de Clarín. Sí. No cualquiera hace la tapa de Clarín. ¿No? Nación también, ¿no? ¿Viste? No, tremendo. Bueno, de hecho, vamos a hablar del discurso de la presidenta de hoy a la mañana, alrededor de las 12 del mediodía. Dio un discurso de 1 hora y media en la apertura de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados. Escuchamos esta primera parte y lo debatimos. Los anuncios de Cristina, parte 1. Importantísimos anuncios hizo la presidenta en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Veamos qué lugar dio la Corpo Digital a estas trascendentes medidas. Hoy quiero anunciar también que quiero extender esta asignación universal por hijo a las mujeres embarazadas a partir del 3er mes de embarazo. Vamos a hablar un poquito también de una ley que descansa acá, que es el Estatuto del Peón Rural. Y realmente es importante que leyes de trabajo domiciliario, que leyes como la que hemos remitido al Congreso de Peón Rural para modificar esto y para que finalmente el control no esté en propio cabeza de los dirigentes sindicales que parecen no haber controlado demasiado cómo estaba la servidumbre humana en su sector, vuelvan al Estado, porque debemos terminar con esta verdadera vergüenza que es el trabajo esclavo. El trabajo esclavo. La otra ley fundamental que tiene que sancionar este Congreso: una nueva ley de adopción. La ley de adopción no puede esperar la reunificación de ambos códigos, que va a demandar un mayor tiempo. Y necesitamos un instrumento que proteja el interés de los menores y que evite que las familias desesperadas por tener un hijo terminen cometiendo actos ilegales y beneficiando maniobras ilegales porque no pueden acceder al derecho de la maternidad o de la paternidad. Perfil.com. En la inauguración de las sesiones en el Congreso, CFK dijo que todavía no es candidata y negó reforma de la Constitución. LaNación.com. Cristina, ¿alguno me ha escuchado decir que voy a ir a la reelección en 2011? No se hagan los rulos. Cristina le pidió un poquito de educación a Cobos en un clima de cancha y olor electoral. Clarín.com. La presidenta insistió en que bajó el delito en el país. La oposición criticó que no hable de inflación, INDEC y de un verdadero combate contra la inseguridad. Cristina retó a Cobos: dígale a su gente que se quede más tranquilita. Pareciera que perdido por perdido, el monopolio de Mañeto decidió redoblar la apuesta. Como botón para muestra, la pésima onda con que el notero de TN cubrió la jornada de hoy. La presidenta finalmente decidió extender el discurso en media hora más, que fue lo que finalmente duró, para hacer una extensa defensa de sus casi 4 años de gestión. Nos preguntamos e imaginamos que iba a haber alguna mención vinculada al tema de la seguridad. El gobernador Scioli lo ha hecho, el ministro Casal también. Hubo mucha polémica. ¿Por qué la presidenta no hizo mención a este tema en el discurso? Creo que usted no prestó lo suficientemente atención, ha sido muy clara, habló del tema de la seguridad. A ver, para poner las cosas en su justa dimensión y proporción, no
hay la gente que hubo en otros actos de este tipo. No hay la gente que hubo en otros actos de este tipo. Decíamos, afuera mucha gente dispersa, no hay un grupo sólido. Muchos ni siquiera todavía se anoticiaron de que la presidenta llegó hasta este lugar. Muchos ni siquiera todavía se anoticiaron de que la presidenta llegó hasta este lugar. Desde la oposición se reclamaba alguna mención un poco más profunda al tema de la seguridad. ¿Alcanzó la mención al hecho de haber creado el Ministerio de Seguridad y haber traspasado a la Gendarmería para trabajar en ámbitos como la provincia de Buenos Aires para hablar del tema seguridad? La presidenta acaba de hacer el anuncio de que va a presentar un proyecto para, luchar contra la extranjerización de la tierra, y se escuchaban los gritos en la tribuna haciendo mención a la Barrick-Gold, un tema que usted ha luchado y mucho por el tema de proteger la zona glaciar de la República Argentina. Bueno, ¿cómo ha tomado este anuncio de la presidenta? Bueno, me parece muy bueno, no tiene que ver un tema con el otro. Así es la Corpo. Ayer profetizó de modo agorero y pifió. Hoy no tiene el decoro ni el rigor de resaltar los respectivos tramos del discurso. Hemos creado el Ministerio de Agricultura y Ganadería en un país que iba a tener, según algunos, que importar trigo y carne. Vamos a asistir a una situación a la cual la Argentina no está acostumbrada. Nunca faltó la carne ni el pan. No se va a sembrar trigo, vamos a tener que importar trigo en poco tiempo más. Vamos a tener pan. ¿Vamos a terminar importando trigo, carne y leche el año que viene? Sí, profundizan este modelo, como decían, si ganaban las elecciones, seguro que sí. El año que viene, como decía usted, está jugado en carne. En trigo también está jugado, ya pasó el periodo de siembra. Nosotros tenemos mucha preocupación que el año que viene el país tenga que importar trigo. Celebraremos el bicentenario importando carne, trigo y leche. Hemos creado el Ministerio de Agricultura y Ganadería en un país que iba a tener, según algunos, que importar trigo y carne. Afortunadamente se equivocaron. Pienso que tenían mala información, no pienso en la mala fe. No hay por qué pensar en eso. Error de cálculo, error de información. Lo cierto es que, tal cual lo dije, vamos a llegar a los 100 millones de toneladas de grano este año. Con un crecimiento en la producción de trigo que hemos doblado la producción, tanto del año 2009 como 2008, superando los 14 millones de toneladas. Y en cuanto a que teníamos que importar carne, no se preocupen, que hemos podido exportar carne en el año 2010 por 1.200 millones de dólares. Afortunados los que tienen las vaquitas, dijera don Atahualpa Yupanqui. A segundos de finalizada la alocución presidencial, Clarín Digital y Sanz en TN apuntaban en idéntica dirección sus cañones. Clarín.com. La presidenta insistió en que bajó el delito en el país. La presidenta tampoco habló en términos como debería haber hablado de la cuestión de la inseguridad. La creación de un Ministerio de Seguridad no es la herramienta para combatir la inseguridad. Imaginamos que iba a haber alguna mención vinculada al tema de la seguridad. ¿Por qué la presidenta no hizo mención a este tema en el discurso? Creo que usted no prestó lo suficientemente atención, ha sido muy clara, habló del tema de la seguridad. Quiero referirme también a la creación del Ministerio de Seguridad que ha tenido lugar este año. Nosotros hemos hecho incorporaciones en Gendarmería por más de 12.000 efectivos, en Prefectura por más de 3.300, cerca de los 10.000 en Policía Federal, más de 2.000 millones de inversión en todo lo que es infraestructura. Y hoy también contribuimos a partir del operativo Centinela con la Gendarmería Nacional en lograr en toda la región metropolitana y fundamentalmente que circunda a Capital Federal, en dar mayor seguridad, un valor que no puede estar sometido a discusiones y a tironeos infantiles de un lado o del otro. La seguridad es la seguridad y no debe tener ideología, pero lo que por sobre todas las cosas no debe tener es utilización mediática o publicitaria con fines electorales. Tampoco habló en términos como debería haber hablado de la cuestión de la inseguridad. Imaginamos que iba a haber alguna mención vinculada al tema de la seguridad. ¿Por qué la presidenta no hizo mención a este tema en el discurso? En el otro día, la ministra de Seguridad daba los índices de reducción de homicidios dolosos. Ese mismo día o al otro día creo que mataron en distintos episodios a 3 personas. Una tragedia. Pero esto no quita que si uno compara los índices de homicidios dolosos con otras partes del mundo, inclusive con nuestra propia historia,
Entre el año 2002 era el 9.2 por cada 100.000 habitantes y hoy estamos en el 2008, que es la última, en el 5.8, que hay que bajarlo y que si hoy a la tarde alguien tiene la tragedia de perder la vida en un hecho delictivo, no modifica el índice. A propósito de Sanz, observemos lo siguiente. Anoche el senador radical reconocía haber patinado fiero al criticar la asignación hoy ampliada. Usted hace algunos meses dijo que a partir de la asignación universal por hijo subieron el consumo de droga y del juego. El conurbano bonaerense, la asignación universal por hijo, que es buena en términos teóricos, se está yendo por la canaleta, el juego y la droga. El juego y la droga. ¿Sigue pensando lo mismo? Yo me equivoqué con esa... Me equivoqué al verbalizarlo, me equivoqué y fue un error que pagué muy caro. Bueno, ¿y qué quiso decir exactamente? Bueno, ahora te cuento lo que quise decir. Estoy muy preocupado porque a la presencia del Estado en un área se le contrapone la ausencia en otras áreas que al final terminan por deslucir esto. Pregunta final. De acuerdo a sus criterios, si Sanz fuera presidente, ¿cómo haría para mejorar los índices de inclusión social y educativa y reducir así los delictivos? Muy bien, bueno, veíamos algunos de los puntos importantes del discurso de la presidenta, pero también veíamos la actitud rápidamente de parte de la prensa en la cobertura que hizo sobre el episodio. ¿Qué pensás, Gabriela, de esto? A ver, yo creo que, te voy a decir, creo que no es tanto culpa de la prensa. Me parece que hay una distancia tan enorme entre el... no digo solo la capacidad intelectual, la capacidad de definir, la capacidad como cuadro político de la presidenta y el resto de los cuadros políticos de la oposición y el diálogo de los periodistas de alguna manera refleja lo que dice la oposición, pero cuando salen y le preguntan por qué no habló de inseguridad es porque los dirigentes opositores habían salido y habían dicho no habló de inseguridad, no escucharon, los periodistas no escucharon el discurso, salieron y repreguntaron lo que estaban diciendo los opositores. Yo tuve me tocó como legisladora escucharlo a Macri hoy a la mañana. Un poco más temprano. Un poquito más temprano, a las 9 de la mañana. Y más corto también, ¿no? Bueno, la verdad es que yo, ¿sabes qué? Yo ojalá si finalmente acepten hacer un debate al final de la campaña y presenciemos un debate Cristina Kirchner si es candidata y Mauricio Macri. Porque la verdad es que son dos países diferentes. Yo me acuerdo cuando un profesor me decía es muy difícil que puedan discutir un poeta que cree que la luna es un pedazo de queso y un astrónomo, digamos, ¿no? Yo a veces tengo la sensación cuando escucho estos discursos que estamos ante esto, digamos. Si no es para ensalzar, estoy tremendamente orgullosa y fascinada con el discurso de hoy, no me pude despegar, lo escuché desde el principio hasta el final, porque además era una descripción de la Argentina en números, en cifras, en proyectos, en profundización del modelo que realmente asombraba, digamos, y la manera en que estaba dicho, en que estaba articulado también. Pero ahora la distancia entre eso y Mauricio Macri, que llegó, leyó las 10 propuestas de Durán Barba, por ejemplo, dijo cosas como tenemos que hacer una ley para regular el cambio climático, ¿no? No es un chiste, dijo tenemos que hacer una ley para regular el cambio climático, propuso que sea, los 10 puntos, el primero era, pero esta es la distancia, el primer punto de las 10 propuestas de Macri, que son para el país, porque hoy era su despedida como jefe de gobierno y su lanzamiento de presidente, que me lo perdí. Sí, es que me lo había perdido esa parte. Lo que pasa es que sabés que te propongo que sobre lo de Macri hablemos después, pero pero yo en realidad lo marcaba para decir, viste, la distancia enorme que hay, esto se refleja en el periodismo, porque también hay una parte que no escucharon el discurso, no escucharon, yo en un momento en el que la presidenta dijo, no está en esta parte, por ahí está en otra, quiero tener a los dirigentes sindicales de compañeros y no de cómplices en actitudes que perjudiquen a la gente. Fue una frase. Había que escuchar a una presidenta decir eso. En este país era impensado una presidenta peronista, por otra parte, diciendo eso. No lo vi en ningún lado, digamos. Igual le podemos ver algo más de Macri porque una propuesta era que sea verano todo el año y la están estudiando. Pero por eso pintan de amarillo. Por lo de las playas y todo eso. Exactamente, garpan más las playas. A ver, Diana, ¿cómo lo viste? No, yo creo que estamos ganando una batalla cultural y que entonces sí, el monopolio mediático insiste y se resiste para que las corporaciones puedan seguir gobernando en la Casa Rosada. Hoy la presidenta, hablándole a todos los que estábamos en el Congreso, no ya por el rol institucional, sino como militantes políticos y el valor de la política, pidió que se resignifique lo que existe hoy, que es que en la Casa Rosada el pueblo está gobernando a través de quien eligieron libremente y políticamente, y no es el gobierno de las corporaciones. Entonces,
Frente a esta resistencia, donde intentan degradar, solo buscan notas de color, los susamanuenses que están representándolos en el Congreso Nacional, ¿y qué pueden decir si no les dan letra, solo notas de color? Y los Sanz da un poco de miedo, perdón, que lo escuchamos recién en el tape, que dijo, me equivoqué al verbalizarlo, o sea que lo piensa. El error fue decírselo a la gente, con respecto a que la asignación universal por hijos iba por la canaleta de la droga y del juego. Eso me parece... Eso es muy impresionante, que temen de su propio pensamiento. Eso yo creo que hay una variante muy interesante en este momento en la oposición y también en la política, que es que hay gente que no está diciendo cosas que piensa realmente. Eso expresa como cierto temor. No sé cómo lo ven ahora, ¿verdad? No, bueno, en realidad esto que dice Sanz de... haberse equivocado en verbalizarlo es la misma lógica de Carrió cuando pidió disculpas por haber dicho que el velatorio de Kirchner lo había organizado Fuerza Bruta, porque esto había herido a mucha gente, pero esto pedía disculpas pero seguía pensando lo mismo, digamos. Es la misma lógica, es decir, trato de quedar bien, pero en realidad es políticamente incorrecto lo que dije, pero es lo que pienso, por eso digo que me equivoqué. Y la verdad que son aberraciones. Con respecto a la cobertura de los medios, la rápida reacción... Mañana vamos a ver cuál va a ser la cobertura en los medios gráficos, ¿no? En la prensa escrita. Pero la reacción en Internet creo que hay como dos niveles. Por un lado es el enfoque que cada medio le da, que La Nación o Clarín, digamos, los temas que prioriza. Uno puede decir, bueno, no me acuerdo ya si era... Bueno, La Nación y Clarín, los dos decían, bueno, la presidenta negó la posibilidad de una reforma constitucional y dijo, nadie me escuchó decir a mí que voy a ser candidata, lo cual es periodísticamente, desde todo punto de vista, un titular, porque todo el mundo en la Argentina está diciendo, bueno, si va a ser o no candidata Cristina Fernández de Kirchner, teniendo en cuenta que las encuestas la ponen en la pole position para las próximas elecciones. Pero otra cosa es el cronista de TN o de Canal 13 preguntando sobre algo que no había sucedido. Es decir, ahí sí tratando de construir una realidad paralela a partir de la complicidad del interlocutor. Porque si vos esa pregunta se la haces a Sanz, va a decir lo que dijo. Bueno, el tema de la seguridad lo habló, no dijo lo que tendría que decir. Ahora, se lo preguntás a Randazzo, que es el ministro del Interior y que es funcionario del Ejecutivo y que escuchó lo que había dicho la presidenta. La verdad que, a diferencia de los otros años en que inauguró las sesiones legislativas, la presidenta habló del tema de la seguridad, habló de la creación del Ministerio de Seguridad, anunció que la ministra de Seguridad, Nilda Guerrero, va a hacer nuevos anuncios sobre la reforma de la Policía Federal. Vos podés criticar esto, pero no podés negar el hecho. Claro. Y es ahí donde directamente, esta es la distorsión máxima que está, me parece, viviendo el periodismo. Además dijo... ¿Por qué pasaba la confección de los documentos de identidad? Se los sacaba la policía, con lo cual nos permite tener más agentes trabajando de policía. La lista que dio del incremento de las fuerzas de seguridad en número de agentes, lo pasó rápido, pero antes se explicó que cuando llegamos al gobierno las plantas permanentes estaban congeladas por ley, y entonces hubo que hacer todo un proceso para poder crear nuevas plantas, porque la carrera administrativa del Poder Ejecutivo tiene sus propias reglas. Habló, bueno, del operativo Centinela. Y luego, no solo en la parte de seguridad, cuando ella recuerda que ayer al inaugurar las clases, el propio obispo de la zona dijo que prefería a aquellos que creábamos escuelas en lugar de cárceles, esto es una definición en la materia. De acuerdo con eso. Perdón. No, es chiquito porque hay algo muy raro con el tema de la seguridad, porque uno cuando escucha a algunas empresas o personas pedir más seguridad, uno piensa si saben que se están exponiendo a tener problemas en sus prácticas, digamos, si no será algo que se les vaya a venir en contra. Pero parece que, porque no sé qué seguridad pide, que baje la delincuencia, que baje la delincuencia. Sí, es raro ese pedido. A ver, Gaby. No, dos cosas, digamos. Una con respecto a estos dirigentes que piden disculpas. A mí me parece que lo bueno de esta parte es que se dan cuenta que están yendo contra el sentido común de la sociedad. Y eso es importante porque ha cambiado el sentido común de la sociedad. Digo, no se puede hablar mal de la asignación universal por hijo cuando hace 3 o 4 años atrás hubiera sido clientelismo político, una cantidad de cosas. Y ahora ya hay un sentido común de la sociedad que entiende que eso significa inclusión escolar, inclusión educativa. Entonces, que tengan que dar marcha atrás, o Carrió cuando tiene que dar marcha atrás, porque sabe que está yendo contra el sentido común o contra la emoción o el sentimiento general con respecto a esto. Y la otra cosa es que me parece que los medios eligen, y generalmente eligen mal, en cada momento, a quién copian y a quién reproducen. Entonces yo me acordaba hoy, y parece un chiste pero no lo es, que hace un año atrás en el discurso de la presidenta, el ídolo de los medios se llamaba Martín Redrado.
porque era el señor que le discutía a la presidenta lo que había que hacer o lo que no había que hacer, y que hoy es el ídolo de intrusos, digamos, ¿no? O sea, la vida acomoda generalmente y las cosas terminan donde tienen que estar. Pero la verdad es que ese señor era el estadista que nos daba lecciones de ética y de moral y de que lo que había que hacer y lo que no había que hacer con las reservas, salvaguardando la plata de los argentinos. Un año después, digo, todo está en su lugar, ¿no? Y hay algo también que no se menciona y que la gente en general y todo, por lo menos los medios, hace una visión solamente literal de lo que dice un discurso presidencial en este caso. La asignación universal por hijo también está hablando de seguridad. También está hablando de seguridad futura. Es fundamental que los chicos vayan a la escuela, que se eduquen. Es fundamental. Lo que pasa es que no es a corto plazo, es más a largo plazo, pero también está hablando de eso. Lo que pasa es que la visión chiquita y sesgada que tienen de lo que dice alguien y tan literal atenta contra la propia información. Lo veíamos